preguntas que ustedes se han hecho al respecto. Entonces, bueno, veremos un poco sobre el tema de los escenarios de riesgo sociosanitarios en el estudio social de la vivienda, pero vamos a partir de lo general. ¿De dónde vamos a partir? Hay una legislación internacional de donde parte todo el tema del derecho humano a la vivienda adecuada. Esta legislación internacional son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El ambientales tiene muy poco, tiene aproximadamente a partir del 2016, 2017, no recuerdo con exactitud, pero cuando se adicionaron los derechos ambientales. Pero dentro de los DESCA está el derecho humano a una vivienda adecuada. Luego esta legislación internacional desde la ONU, recae también en la Constitución Política de nuestro país, y esta dice que toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. Y de ahí pues parten todos los instrumentos normativos que debe generar el Estado, en donde la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano pues ya prevé las formas de construcción que generalmente en nuestro país la vivienda está construida en más de un 80% por autoconstrucción. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, pues ya retomando eso, la Constitución nos dice que toda la familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, por lo que las leyes determinan los instrumentos necesarios para alcanzar el objetivo. En nuestro país, este derecho fue elevado a rango constitucional a partir de 1983 y 1988 como resultado generalizado de todas las organizaciones sociales a nivel mundial. Entonces, no significa que solo nuestro país adoptó esta postura, sino que es el resultado de una lucha previa en donde muchas organizaciones a nivel mundial pues trabajaron hacia el tema de la defensa del territorio, y qué condiciones mínimas debería tener la vivienda para que ésta sea habitable, para que sea asequible, para que sea accesible, y eso lo vamos a ver más adelante. Avanzando más hacia lo particular, la Ley de Vivienda en nuestro país tiene como objetivo establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y los apoyos económicos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa, que es lo que dice la Constitución. Entonces, ¿cuál es esa vivienda digna? ¿Qué debe cumplir? Debe cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad y salubridad. Estos son los elementos mínimos marcados por esta ley de vivienda. Debe contar también con los servicios básicos y que brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión. Entonces, está enmarcada la vivienda no como una vivienda, un hogar en aislado, ¿no? Sino está vista dentro de una comunidad, dentro de una región, dentro de un estado, dentro de un país, ¿no? Entonces, como empezar a ver cómo cada una de las normativas para la construcción de vivienda, pero también esa vivienda, en dónde está ubicada y qué condiciones debe tener, empieza a diseñarse desde la ley de vivienda. Y debe cumplir también con criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.
Esta ley prevé el Sistema Nacional de Vivienda, que es el conjunto de relaciones jurídicas, económicas, sociales, políticas, tecnológicas y metodológicas que conforman la producción habitacional. Y es ahí donde todas las ciencias podemos tener un quehacer en esta construcción de vivienda. Entonces, bueno, hablemos del derecho humano a la vivienda adecuada. Y este derecho es un derecho que el Estado está obligado a garantizar a cada uno de los ciudadanos. Esto está establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 25, párrafo 1. Y bueno, el derecho humano a la vivienda adecuada está vinculado con otros derechos humanos en el que se considera la seguridad, la paz, la dignidad de todas las personas de disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, un espacio adecuado, una seguridad adecuada, iluminación básicos y todo ello a un costo razonable. Entonces, para poder ordenar todos estos alcances que debe tener el derecho humano a la vivienda adecuada, están divididos en 7 cualidades. Y las cualidades son seguridad jurídica de la tenencia. Esto significa que jurídicamente el poseedor debe tener con qué comprobar eso. En nuestro país pareciera tal vez sorprendente para algunos que no han visitado como localidades más marginadas, ¿no? Más a la periferia, etcétera, que hay distintas formas de poseer el suelo. Y en la Ciudad de México se regula a través de una escritura pública. Pero hay lugares en donde eso no existe. Existe nada más una carta de posesión que la dan las autoridades locales o incluso las autoridades comunitarias. Entonces, todo el pueblo es conocedor de quién posee la tierra y en ese momento nadie se siente desprotegido, nadie se siente vulnerable, nadie se siente que tenga alguna amenaza de riesgo sobre su posesión. Pero cuando empieza a llegar como todo este mercado inmobiliario y toda la, por decirlo, la transformación de las ciudades, el crecimiento, entonces es cuando en algunas ocasiones estas comunidades comienzan a sentirse en riesgo sobre esa posesión de la tierra y es cuando empiezan a defender el territorio mediante otras acciones. La disponibilidad de servicios, equipamiento e infraestructura también está obligado el Estado a proporcionarlos. Entonces, lo que dice la Ley de Desarrollo Urbano es que estos deben estar en un radio contemplado a 500 metros del espacio donde estés habitando. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto son isócronas que se van generando a partir de los metros que se pueden caminar sin tener que utilizar un transporte motorizado, un transporte público, el cual tendría un costo que implicaría llegar a ese lugar. Entonces, al momento en que podemos llegar caminando, ese costo se diluye y entonces esto significa la disponibilidad de servicios, equipamientos e infraestructura adecuada. Los gastos adecuados a nivel del ingreso tienen que ver con la asequibilidad y entonces es ahí también donde actualmente el Estado ha generado una serie de programas
desde la política pública de vivienda, que para algunos estudiosos en el tema, pues resultan no ser los más adecuados, porque el Estado está obligado a facilitar ese acceso a la vivienda y sin embargo actualmente se ha dedicado a facilitar el crédito a la vivienda, no la vivienda en sí. La vivienda debe ser habitable. Esta debe de proteger del frío, de la humedad, del calor, de la lluvia, de los peligros para la salud, de los riesgos estructurales, algunos vectores de enfermedad y debe de garantizar la seguridad física de sus ocupantes. Actualmente, desde la Comisión Nacional de Vivienda, la habitabilidad se mira desde la parte física, ¿no? Desde cómo está construida la casa y lo marca en metros cuadrados, ¿no? Entonces dice un lugar habitable tiene que ser un espacio de por lo menos tantos metros cuadrados por habitación, ¿no? 4 metros cuadrados por habitación. Debe de tener iluminación natural, ventilación natural, y entonces eso significa que va a haber un determinado número de ventanas, que va a haber una puerta, que va a haber en algunos casos más ambiciosos y actualmente pues paneles solares, instalaciones sustentables como lo son los focos de LED, como es la captación de agua pluvial, etcétera. Pero todo queda en esa parte física de la vivienda, ¿no? Cuando nosotros vamos a visitar a algún espacio y nos ponemos a observar las viviendas, entonces desde el trabajo social generalmente dirigimos nuestra mirada hacia las personas, hacia los sujetos. Y si vamos acompañados de un arquitecto, el arquitecto tendrá otra mirada que es hacia el objeto. Entonces es ahí donde nos complementamos, porque bien nosotros podemos observar la actividad familiar, la actividad personal en esos espacios, en cada uno de ellos, cuál es su utilidad, cuáles son los horarios en los que más se utilizan, por qué actividades se hacen ahí, si son de estudio, de trabajo. La vivienda muchas veces representa no solo el espacio para habitar desde el sentido de estar, de descansar, de comer, ¿no? Sino también para muchos ese espacio es un espacio económico, en donde es un espacio de producción, en donde también es un espacio para el estudio y también en donde viven diferentes sectores de población, es decir, viven adultos mayores, viven niños, viven adultos, viven jóvenes. Entonces, todo eso es lo que el trabajador social observa en cómo funciona una vivienda. Y para eso no lo hacemos de manera empírica, lo hacemos con toda una metodología que se ha desarrollado a través de muchos años, que hemos ido avanzando en el trabajo social en esto y que tenemos métodos y técnicas bastante precisas, científicas, metodológicas, en las que podemos contribuir al estudio, al diagnóstico de estas viviendas. El acceso a la vivienda es este acceso físico en donde cualquier persona, independientemente de su edad, de su estado de salud, de sus capacidades, pueda tener acceso a ella. Es decir, debe tener siempre rampas, debe tener acceso para personas ciegas,
o discapacitadas visuales, como ustedes quieran conceptualizarlo. Entonces, pero debe de poder dar ese acceso accesible, valga la redundancia, a cualquier persona, no importando su edad ni su condición, ¿no? Debe estar en una ubicación adecuada, porque muchas veces, pues bueno, en la ciudad también sucede, ¿no? Pero sucede más en provincia, en que las casas, pues a lo mejor las construyeron cerca de un río en donde se puede inundar, o en una barranca, o en un lugar de alto riesgo, conocido ya desde la construcción de esa vivienda, ¿no? Y por último, la adecuación cultural de la vivienda, que esa es la más difícil de entender para los arquitectos. El trabajo social lo mira esa adecuación desde el entorno del hábitat, ¿no? Y entonces tratamos de entender y tratamos de que esa vivienda sea lo más adecuada culturalmente, es decir, de los materiales con que se construye, las formas de los espacios, las dimensiones de los espacios, la ubicación de los espacios dentro de los terrenos o dentro de los solares, según corresponda, pero entonces es ahí donde el trabajador social también tiene un gran impacto en el diseño de la vivienda, en cómo se va a habitar esa vivienda y cuál va a ser esta forma en que la van a poder disfrutar quienes vivan ahí, pero también van a tener la máxima operación, por así decirlo, con esta construcción, ¿no? Entonces, cuidar esta adecuación, eso es muy importante, ¿no? Algunos piensan que nada más con pintarlas de algún color, con ponerle símbolos que refieran a la región, ¿no? Pues yo los invitaría ahí a consultar este catálogo de adecuación cultural de la vivienda de la Comisión Nacional de Vivienda. Y bueno, ponen solo unas grecas si es Tabasco, y unas flores si es Chiapas, ¿no? Y etcétera. Entonces, es algo en donde el arquitecto necesita el apoyo del trabajador social. Y bueno, este tema quise resaltar esta cualidad del derecho humano a la vivienda adecuada, porque es justo algo de lo que estamos careciendo actualmente en el país, ¿no? Entonces, el trabajador social, pues bueno, tenemos el estudio socioeconómico casi que memorizado, ¿no? Entonces, si se aplicaran estos estudios socioeconómicos, si se conociera cuál es el gasto que realmente la familia puede hacer para poder acceder a la vivienda, entonces la política pública de este país debería considerar esas miradas, esos diagnósticos, esas recomendaciones que se pudieran hacer al respecto, y entonces esa es una muy buena forma de contribuir desde el trabajo social, ¿no? Y bueno, el Estado ha dejado de ser un facilitador, un proveedor de la vivienda, y se ha convertido en un facilitador del crédito, ¿no? Entonces, este derecho lo han remitido a eso, al crédito, que no a la facilitación al acceso a la vivienda, ¿no? Y entonces podríamos hacernos esta pregunta, si es el derecho humano a la vivienda adecuada, o es el derecho al crédito para la vivienda adecuada el que están motivando nuestros gobiernos. Y
Otro punto que va muy ligado, pues es la vivienda habitable, ¿no? Que como ya bien les decía, esta vivienda debe proteger sobre cualquier desastre natural, debe tener una infraestructura segura, una seguridad estructural, y esto debe dar una total seguridad a las familias y a quienes lo habitan. En el contexto de la reducción de riesgos de desastre, el desastre pone en evidencia lo siguiente, que está en un área geográfica en donde se ubica la comunidad, está expuesta a la amenaza. Hay comunidades en donde no hay forma de que no exista un desastre natural, ¿no? O sea, están expuestos a inundaciones, están expuestos a huracanes, está expuesta a la amenaza. Hay comunidades en donde no hay forma, están expuestos a diferentes tipos de desastres. Entonces, el área geográfica es un punto en el que siempre debemos tener principal atención y saber cuáles son esos fenómenos a los que puede estar expuesta la familia para. Entonces, el área geográfica es un punto. Listo, es que tuvimos un problema de audio. Sí, creo que ya se resolvió. Sí. Ok, gracias. Sí, entonces el área, como les decía, el área geográfica tiene mucho que ver con la seguridad estructural. Entonces, las casas no se pueden construir de la misma forma ni con los mismos materiales en todos los lugares. Y eso es algo que el mercado inmobiliario ha dejado de considerar. Entonces, el trabajo social, desde nuestro quehacer, podemos aportar hacia esa adecuación cultural, y eso también tiene que ver con esta zona geográfica, porque en mucho, pues, las personas originarias de esas comunidades generalmente han vivido esos desastres y han sabido enfrentarlos y han sabido superarlos. Entonces, por ejemplo, en los sismos del 17, ¿no? Hacia la reconstrucción, cuando hicieron el censo de reconstrucción, en muchas de las comunidades en donde sus viviendas estaban construidas con materiales locales, no fueron censadas porque fueron consideradas material de desecho. Y eso no es así. Culturalmente ellos construyen a lo mejor con palma y construyen con adobe y construyen con otros materiales porque el clima y las condiciones geográficas así lo requieren, y así han vivido en muchos años, y además también eso mitigó el riesgo porque al caerse la casa de palma, pues no murieron, ¿no? O sea, hubo daños materiales, pero no hay gente muerta. Entonces, también eso hay que medirlo, hay que hacer diagnósticos sociales en donde el trabajador social pueda aportar estas miradas distintas desde lo humano. Entonces, y el otro es la infraestructura, los bienes y otros procesos y servicios que hayan experimentado daños o destrucción. Esto es, o sea, justo lo que les acabo de decir. Y bueno, ahí ese es otro punto en donde la vivienda habitable no es la mejor en todas partes, y no solo es la construida con ladrillos o con tabiques, ¿no? Con material industrializado. También hay materiales locales y que además son más sustentables, que además hay una mejor calidad de vida de las personas que habitan esas viviendas, pero que sin embargo desde la mirada estatal y desde la mirada industrial, pues bueno, no son las mejores formas de vida, pero habría que
repensar, ¿no? En cada una de las zonas de nuestro país, cuál es la mejor forma de habitar, cuál es esa vivienda habitable que corresponde a las condiciones climáticas, geográficas y a la adecuación cultural de las personas. ¿A qué se dedican? ¿Qué están haciendo? ¿Para qué ocupan sus espacios? ¿Cómo los viven en el día a día? Y bueno, actualmente no solo tenemos los desastres ambientales y los desastres geográficos y aquellos que también nosotros provocamos como humanos, ¿no? Estos desastres humanos también, sino que ahora nos estamos enfrentando a una nueva realidad, a una realidad mundial, en donde esta pandemia del COVID nos ha rebasado a todos, ¿no? Entonces, desde esto, como pensar un poco cómo impactó el diseño y distribución de los espacios de la vivienda en la salud familiar. ¿Cómo impactó? ¿Impactó? ¿No impactó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo vivimos cada uno de nosotros en esos espacios? En esos espacios en donde la gran mayoría de los que vivimos en la ciudad eran espacios dormitorio, ¿no? Eran lugares a donde solo llegas a dormir, a donde solo llegas a descansar, pero que el resto de la vida la hacías fuera de esos espacios de vivienda. ¿Cómo resultó? O sea, sí me gustaría que al final de esta charla ustedes pudieran decirme cómo lo vivieron, cómo creen que el trabajo social puede aportar algo desde esta reflexión. Y bueno, ¿quiénes fueron los más afectados en este aislamiento? La gente joven, los adultos mayores, todos los niños, ¿no? Como entender cómo desde la mirada de cada uno de ustedes, ¿qué pasó? ¿Qué observaron que pasó? Porque los trabajadores sociales hemos desarrollado siempre una técnica de observación bastante cotidiana, ya casi que forma parte de nuestra vida y estos temas los observamos mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentan la pandemia los más vulnerables? ¿Qué pasó? ¿Qué políticas públicas pudieron hacerse efectivas para aquellos que viven en situación de calle, ¿no? O aquellos que están en un asilo o en un hospital? ¿Qué pasó con esas personas más vulnerables? ¿Cómo lo enfrentaron ellos y cómo se enfrentó desde el Estado? Y bueno, y entonces en ese sentido también decir, ¿la casa nos enferma? ¿Qué pasa con nuestra casa, no? Y ahí, pues ha habido bastantes organizaciones sociales que se han dado a la tarea a pensar y a repensar la vivienda y a entender qué es lo que está pasando. Y entonces algunos dicen que las personas y las familias enferman cuando no disponen de una vivienda o esta es inadecuada. Y la vivienda tiene un importante peso en el bienestar físico, mental y social de las personas. Es la base para el desarrollo personal, todo parte de ese espacio que habitamos en el día a día. La construcción de proyectos vitales y de relaciones sociales, construyéndose en última instancia en un elemento clave de la integración social. Y entonces, ¿cómo desde nuestra casa logramos poder vincularnos con el otro? ¿Cómo sobrepasamos esas barreras de espacio aún estando aislados cada uno en nuestra casa? Y entonces, bueno, hay circunstancias que tienen que estar
totalmente previstas para la construcción de una vivienda. Y entonces esta vivienda no debe tener plagas, debe tener seguridad estructural, debemos prever que no haya humedades, que no haya falta de ventilación. Entonces, todos esos cuidados en la construcción de la vivienda, pues van a permitir que la vivienda sea habitable, pero también van a incidir en otros aspectos de la vida humana, como es la salud, y también van a incidir en la forma en que convivimos con otros, ¿no? O sea, si se fijan, hay colonias en donde están construidas con un jardín en el frente, ¿no? En donde generalmente las familias o los miembros de esa familia pues salían a leer un libro, a platicar, etcétera, y tienen este espacio para hacerlo. Hay otras en donde el espacio de la azotea se utilizaba para los lavaderos, ¿no? En donde también es una actividad en donde si viven varias familias, pues es una zona de encuentro, de práctica, de relación social, ¿no? Entonces, la forma en que está construida la vivienda nos da acceso para determinadas actividades, ¿no? Cuando sucedió esta pandemia en donde todos nos tuvimos que confinar, nos dimos cuenta de que los balcones, las azoteas y los jardines tenían un sentido de hacer comunidad, un sentido barrial, ¿no? Y entonces es ahí donde también el trabajador social puede aportar mucho, desde el microurbanismo, desde el urbanismo táctico, en donde a nivel de escala podemos generar reafirmar o mejorar el tejido social desde las comunidades, ¿no? Saber cuál es esa dinámica, cómo viven ahí, qué oferta ese barrio, ¿no? A otros, qué oferta entre sí y cómo este tejido social se puede fortalecer. Hay también muchos estudios hacia la cohesión comunitaria y hacia la cohesión social, pero la cohesión comunitaria muchas veces tiene que ver con toda la interacción económica que hay en un barrio, con toda la interacción social, de participación, de ayuda mutua, de redes vecinales, etcétera. Entonces, esta parte es ahí donde el trabajador social tiene mucho campo de acción. Actualmente, el Estado ha mirado y ha incorporado componentes de participación y componentes sociales en cada uno de los programas, ¿no? En el tema de vivienda y en el tema de grandes construcciones, actualmente hay consultas vecinales, ¿no? Y eso es algo que no se hacía y que desde el ciudadano también no estamos acostumbrados a eso. Entonces, es un gran reto también para el trabajador social motivar la participación, lograr que los vecinos se interesen en estos temas comunes para el bien común, porque eso ha estado un poco desdibujándose, ¿no? Los mexicanos en general somos gente de comunidad, somos gente social, ¿no? No existe otro lugar, cómo describirlo mejor que con el tequio, ¿no? Y que esto es algo muy común al sur de nuestro país, ¿no? En el norte no, en el norte hay otras formas de organizarse, pero por ejemplo en el sur es casi nato, ¿no? Por así decirlo, el poderse organizar para hacer tequios en la comunidad. Entonces, por ejemplo, yo conozco una comunidad que es San Mateo del Mar, Oaxaca,
Y bueno, ahí, por ejemplo, para que las familias, las personas, los jóvenes que se van casando puedan tener su terreno para poder construir su casa, el municipio lo que les pide es un año de tequio a la comunidad. Y entonces ellos trabajan pues ayudando en la escuela, en el centro de salud, en las oficinas municipales, en la biblioteca, etcétera, y hacen trabajo social para que les puedan dar su terreno y lo obtienen de esa manera y pueden construir su casa y esto facilita la vida también en la comunidad porque entonces todos aportan, todos se sienten comprometidos, pero también hay una cosmovisión distinta, ¿no? Entonces, así, si nos vamos a cada una de las comunidades, de las colonias, de las alcaldías, de los estados, etcétera, pues cada uno tendrá sus particularidades, pero el trabajo social puede aportar mucho desde la organización para la participación. Entonces, los intereses van a ser muchos, los objetivos siempre varían, no pueden ser estáticos, las ciudades crecen, las ciudades se van transformando, los espacios, los hábitats, y es ahí en donde estos estudios formales y metodológicos del trabajo social aportan a estas disciplinas como lo es la arquitectura y el urbanismo. Y bueno, hay algunos expertos que indican 3 características de la vivienda y el entorno que inciden en la salud de quienes los habitan. Uno es el hogar, o sea, el sentido emocional y social, no la casa como este objeto arquitectónico, ¿no? En donde podemos estar, sino esto que hay adentro, ¿qué forma qué hay dentro de esa casa? Entonces, eso es lo que como seres humanos conformamos en un hogar, ¿no? Entonces, este sentido, este espacio personal, vital, en donde tenemos un sentido de pertenencia. Y bueno, puede ocasionar en casos extremos situaciones de exclusión residencial con graves problemas para la salud física y mental, ¿no? Entonces, aquí es donde otra vez recobra la importancia del Estado en poder proporcionar las mismas condiciones de habitabilidad a todos los ciudadanos. Y las condiciones físicas de la vivienda y el hacinamiento, ¿no? Esto, lo que ya les decía, estas condiciones de habitabilidad en donde solo se mira la parte física, la parte arquitectónica de la vivienda, ¿no? Pero que más allá también hay otras formas y que tiene que ser, o sea, ahora, por ejemplo, hay una gran tendencia a vivir con roomies, ¿no? Entonces, hay espacios en donde dice, bueno, a lo mejor la Condesa es la mejor colonia para vivir, pero dentro de esos espacios hay mucha gente hacinada, ¿no? La hacinación, el hacinamiento se puede medir mediante la regla que dice el Consejo Nacional de Vivienda y que son 2 personas por habitación. 2.5 ya hay un tema de hacinamiento en ese espacio. Y bueno, esto también puede llevar a generar enfermedades físicas y mentales en las personas. Y más ahora con este tema en el que todos tuvimos que confinarnos y entonces esos espacios pues ya son insuficientes para habitarlos.
El entorno físico y social también es otro factor y bueno, es entendido como la comunidad o el barrio donde se localiza la vivienda. En este entorno físico poco accesible, inseguro o inadecuado, puede desencadenar problemas mentales o conductas de riesgo que deriven en un crecimiento de la mortalidad. Es decir, o sea, en algunos espacios, justo ahora en este tema de confinamiento COVID, pues bueno, se aumentaron los casos de suicidio, ¿no? Entonces, no es que alguien lo esté inventando, sino hay estudios serios al respecto. Y bueno, esto es todo lo que por hoy preparé para esta charla, pero